Queridos hermanos, que la paz y la alegría de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. La lectura del Santo Evangelio para esta mañana es la continuación de las lecturas del Santo Evangelio de la semana pasada. Si recordamos un poco de los versículos de la semana pasada, podíamos recordar que leíamos de un hombre joven que se acercó a Jesús y postrándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de Dios? A lo que Jesús le contesta: ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. A lo que este joven le contesta: Señor, desde mi niñez yo ya he cumplido todos estos mandamientos, ya he cumplido estas leyes. Después Jesús le responde: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Después sígueme. Y al escuchar esto, leemos que este hombre joven se fue triste y desanimado. Poco después, seguimos con la lectura del Evangelio para esta mañana. Jesús habla a sus discípulos y les dice qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y al ver Jesús el asombro en sus discípulos, les vuelve a decir qué difícil es entrar en el reino de Dios. Les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron entonces aún más y se preguntaban entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús con gran amor les contesta: para los hombres es imposible, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Leemos de este hombre rico, de este joven rico que se acercó a Jesús a preguntarle: ¿qué debo de hacer yo para poder heredar el reino de Dios? Y Jesús le recuerda de los 10 mandamientos de la ley. Y este hombre confiadamente responde: Señor, ya los he cumplido todos, desde mi niñez. Pero pronto, esa esperanza y esa alegría de poder responderle al Señor: ya los he cumplido todos, se convierte en desánimo y en tristeza al escuchar las palabras de Jesús. Los mismos discípulos se asombraron al escuchar las palabras de Jesús. Y esto es porque para ellos, los judíos, que una persona tuviera riqueza era una señal de que el Señor estaba de parte de esa persona. Esa persona tenía el favor de Dios. Entonces, muy seguramente, los discípulos pensaban igual que este hombre rico: él de seguro merece el reino de Dios, porque así Dios lo ha mostrado al darle toda esa riqueza. Y saben, tal vez el hombre rico, ese joven rico, delante de los hombres sí había cumplido con los mandamientos. Tal vez nunca había robado, tal vez nunca había matado, ni cometido adulterio. Tal vez él había honrado a su padre y a su madre. Pero si recordamos en el Sermón del Monte, en Mateo 5 al capítulo 7, podemos recordar cómo Jesús nos enseña que los mandamientos no son solamente superficiales, sino que los mandamientos son profundos. Y al darnos cuenta de esto, podemos entender que cumplir los mandamientos es mucho más complicado de lo que nosotros pensábamos. Cumplir los mandamientos era mucho más difícil de lo que este joven rico estaba pensando. Entonces Jesús le muestra el pecado a este hombre rico. El pecado que este hombre tenía era que él estaba poniendo toda su confianza en sus riquezas, porque sus riquezas eran lo más importante para él. Y nos damos cuenta al escuchar el recuento de esta historia, porque al escuchar lo que tenía que hacer, deshacerse de sus riquezas, este hombre se fue triste y desanimado. El joven rico estaba quebrando el primer mandamiento: no tengas otros dioses además de mí. El joven rico adoraba a un Dios falso, el dinero.
Porque en lugar de confiar en Dios, él confiaba en las riquezas. Él ponía las riquezas en primer lugar y a Dios en segundo lugar. No amaba a Dios sobre todas las cosas. En realidad, este hombre amaba a sus riquezas sobre todas las cosas. Y cabe mencionar aquí que el dinero no es el problema, sino que este hombre confiaba en sus riquezas más que en Dios. Confiaba en el dinero antes que confiar en Dios. Leemos que Jesús le muestra el pecado a este hombre rico, quien creía no había cometido pecado alguno en toda su vida. Pero Jesús con sus palabras le da en el talón de Aquiles, en su punto más débil, y le muestra su pecado. Y saben, para nosotros el pecado se ha convertido en algo tan normal, porque cometemos pecados día tras día, hora tras hora, a veces minuto tras minuto. Entonces este pecado se ha convertido en algo natural para nosotros, se convierte en algo normal. Pero la verdad es que para nuestro santo y justo Dios, el más mínimo pecado es causa de muerte. Por eso Jesús le dice a los discípulos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Y utiliza esta ironía. Es más fácil que entre un camello, un animal gigante, por el ojo de una aguja pequeña, a que un rico entre en el reino de Dios. En otras palabras, qué difícil es para un pecador entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un pecador entre en el reino de los cielos. Y la verdad es que todos nosotros somos pecadores. ¿Y saben qué? Todos necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos ser recordados de los 10 mandamientos. Necesitamos ser recordados que hemos fallado y que hemos quebrado la ley. Por eso venimos cada domingo. Por eso estudiamos la palabra de Dios. Porque es solamente la palabra de Dios la que nos muestra nuestro talón de Aquiles, nuestro punto más débil, nuestros pecados. Leemos de la epístola para esta mañana, en Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En pocas palabras, es la palabra de Dios la que nos muestra nuestro talón de Aquiles, nuestro punto débil, nuestro pecado. Pero la verdad es que muchas de las veces nosotros no queremos escuchar, no queremos saber de nuestros pecados. Queremos ser como este joven rico. Preguntamos, ¿qué debo de hacer yo para poder ganar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer yo para poder complacer a Dios? ¿Qué debo de hacer yo para darle gracias a Dios? ¿Qué tengo que lograr yo? ¿Qué tengo que hacer yo para ser un buen cristiano? Hacemos esto sin darnos cuenta de que estamos tratando de ganar la salvación. A veces llegamos a este punto, que nos enfocamos tanto en lo que yo voy a hacer, que nos olvidamos de la salvación, que la salvación es algo que nosotros no podemos ganar. Hacemos esto sin darnos cuenta de que estamos tratando de ganar la salvación, que estamos tratando de ganar el favor de Dios cuando nosotros no podemos, porque delante de Dios todas nuestras obras no significan nada. Ahora, esto no significa que no debemos de hacer buenas obras o que no debemos de ayudar a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestro prójimo, pero significa que las buenas obras deben de ser el resultado de creer y de confiar en Dios y no el medio para poder ganar el favor de Dios. Fíjense, a veces llegamos a pensar,
bueno, es que yo no soy tan malo, o mi pecado es pequeño, no es tan grande, no soy tan pecador como es mi hermano o como es la persona que está a un lado mío. A veces llegamos a pensar, bueno, mis pecados no son tan grandes, entonces no es la gran cosa. Muchas de las veces pasa esto. Nosotros minimizamos nuestros pecados, los hacemos pequeños, cuando la palabra de Dios nos enseña que nuestros pecados no son pequeños. La palabra de Dios es clara. Solamente hay dos posiciones: o somos pecadores o no somos pecadores. No hay un lugar medio. Leemos de Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. En otras palabras, el más mínimo pecado, cualquier pecado pequeño que nosotros hemos cometido, nos convierte en pecadores. En pecadores que están privados de la gloria de Dios. Para los cuales entrar en el reino de Dios es imposible. Nosotros no podemos guardar la ley. Guardar la ley para nosotros es imposible. Por lo tanto, ganar la vida eterna es imposible para nosotros. Entonces nos preguntamos como los discípulos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y escuchamos las palabras dulces de Jesús, las palabras de amor de Jesús. Para los hombres es imposible, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Estas palabras de Jesús nos revelan a un Dios misericordioso, a un Dios lleno de amor, que vino a este mundo para hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Jesús vino a este mundo para salvar a los ricos y a los pobres, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los viejos, a todas las naciones. Jesús vino a este mundo a salvar a todas las naciones, porque la realidad es que todos tenemos el mismo problema, todos tenemos el mismo talón de Aquiles. Somos pecadores, pecadores incapaces de salvarse a sí mismos. Nosotros necesitábamos ser salvados y por eso vino Jesús. Vino Jesús a ganar la salvación, la cual era imposible para nosotros ganar. Pero por misericordia de nuestro Dios amante, de nuestro Dios todopoderoso, lo imposible para nosotros, Dios lo ha hecho posible. Dios nos ha dado la salvación. Jesús hizo posible lo imposible. Jesús pasó por el agujero de una aguja por ti. Cumplió con la ley perfectamente en tu lugar. Vivió una vida perfecta y dio su vida en la cruz como sacrificio perfecto por ti. Hizo todo lo que en realidad era imposible para nosotros hacer. Jesús ganó la salvación y la vida eterna para dártela a ti gratuitamente. Y saben, queridos hermanos, podemos estar tranquilos sabiendo de que no es necesario que hagamos nada más para ganar el favor de Dios, pues Jesús ha hecho todo por nosotros, hasta lo imposible. Te ha dado el perdón y la vida eterna, las cuales no podías ganar por tus propios méritos. Jesús, por su muerte en la cruz, te ha hecho a ti coheredero de la vida eterna que Él ha ganado, muriendo y derramando su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Queridos hermanos, nos ponemos de pie para continuar con la oración de la iglesia. Oremos por toda la iglesia de Dios en Cristo Jesús y por cada uno de acuerdo con sus necesidades.
Todopoderoso Dios, te damos gracias por tu bondad y tu amor que nos sostiene día tras día. Te alabamos por el regalo de tu Hijo, nuestro Salvador, en quien hemos sido redimidos. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, por tu Santa Iglesia, por los medios de gracia y por la esperanza de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a seguir atesorando esto en nuestro corazón y todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Salva y defiende a toda tu iglesia que compraste con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, fortalece a tu pueblo en medio de estas dificultades. Fortalécelo, Señor, con tu palabra y tus sacramentos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Envía la verdad que es tu palabra a la tierra. Te pedimos sigas levantando más sirvientes fieles de Cristo Jesús para que el esparcimiento del Evangelio continúe aquí y en tierras lejanas. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Por medio de tu palabra y espíritu, anima y sostén a todos los que sufren y están en necesidad. Te pedimos, Señor, por todos los miembros de la Iglesia San Pablo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. En tus manos, oh Señor, encomendamos todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu misericordia y provisión. Por Cristo Jesús, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.